Buenas tardes y bienvenidos a Comentando. Hay un proverbio chino que dice, si quieres ser feliz durante toda tu vida, planta un jardín. No estoy muy seguro de que el jardín sea toda la felicidad, pero al menos puede ser una fuente importante de placer y alegría. Además, te enseña paciencia y, como exige concentración, permite olvidar los problemas. Cavar, sembrar, podar, escardar. Todo eso puede relajarnos. Algunos han visto en el jardín un espacio espiritual para recuperar la conexión con lo sagrado. Si lo sagrado incluye el misterio del ciclo de la vida, suscribiría perfectamente esa idea. En ámbito de la literatura, la referencia a las plantas ha sido un recurso para describir ambientes, hacer comparaciones y evocaciones. Sin embargo, las plantas no suelen ser personajes, y si lo son, es menos probable que sean protagonistas. Por eso el escritor portugués Fernando Pessoa llamaba a sus hermanas las plantas las santas a las que nadie reza. En contraste, los pintores le rinden pleitesía. Pensar, por ejemplo, en Van Gogh, Monet, Manet, Henri Rousseau, Klimt y en alguna medida también los poetas. Para hablar de plantas, jardinería y literatura, me acompaña el escritor, profesor y columnista de jardinería, Daniel Fernández. Daniel, buenas tardes y bienvenido a Comentando. Muchas gracias por haberme invitado una vez más. Tú sabes que el tema de la jardinería a mí me apasiona. ¿Por qué te apasiona y desde cuándo te apasiona? Bueno, yo diría que prácticamente desde niño, porque mi familia paterna viene de Campo Florido, Madruga, Pipián, Ya. y entonces nosotros visitábamos mucho allí en Campo Florido. Las primeras fotos que yo tengo, incluso como actor, estoy haciendo un equilibrio con un mango en la cabeza, y tendría yo 1 año. Y por parte de madre, pues también yo visitaba el Guatao y Punta Brava. En el Guatao, un tío de mi madre, o sea, tío abuelo mío, tenía un vivero. Y él fue prácticamente, aunque ya yo tendría, no sé, 14, 15 años, él fue el primero que me estuvo enseñando cosas de las plantas. Tú sabes que a propósito de este amor por las plantas, dicen que este es un amor adulto, sin embargo tú lo tuviste desde niño. Claro, porque estuve en directo contacto con el campo. Además, por ejemplo, a los 13 años yo me fui a alfabetizar y viví en los campos de la zona de Jobabo, Victoria de las Tunas, etc. Ya. Déjame explicarle a los oyentes de dónde procede tu amor desarrollado, tu amor efervescente hacia las plantas. Estuviste una columna en el Nuevo Herald durante 10, 12 años, el Jardín de Daniel, a veces de manera semanal. También tuviste una sección, un episodio que tenías en el canal 23 en un tiempo dado. Impartiste cursos de jardinería en el Miami Dade College. También hiciste unos cuantos con mucha aceptación. E incluso hasta diste una conferencia en el famoso Jardín Botánico de Missouri. Vamos a ver primero las imágenes de las páginas que tenía Daniel Fernández en el Nuevo Herald, el Jardín de Daniel. Ahí lo tiene. Daniel, fíjate que es el paraíso de Magali Blanco, un lugar maravilloso que ahora ella tiene un negocio de alquilar su maravilloso paraíso para bodas. Ya, la próxima imagen, por favor. Bueno, ahí tienen ahí, eso yo creo que es en mi propia casa. A Daniel, que en su propio, en su propio sí, territorio, con una guanábana que está ahí en primera fila. Esa foto me la hizo William Navarrete. Sí, vamos a tomar prestado de él esta y otras, creo que 2 fotos más. Ahí estás, digamos, en plan de jardinero del Herald.
Y aquí tenemos la imagen del Jardín Botánico de Missouri, que por cierto, este domo lo diseñó Mr. Fuller. Sí, Mr. Fuller. el jardín fue fundado en 1859. Es uno de los más importantes en Estados Unidos y en el mundo. Y fuiste allí a dar una conferencia. ¿De qué hablaste? Bueno, de lo mismo que daba el curso aquí en el college, el diseño y mantenimiento de jardines tropicales. Porque indudablemente los jardines, la mayoría de los libros, salvo por supuesto los de este brasileño que ahora no me puedo acordar, que la mayoría de los libros que hay sobre diseño de jardines pues son para climas templados, no tan, hay algunos por supuesto de Tailandia, o sea, pero lo que se llama el trópico, digamos, caribeño, el trópico americano, hay muy pocos. Ya. Hay muy pocos y requiere un conocimiento específico porque incluso en el trópico hay distintos climas, hay distintas circunstancias. Vamos a ver algunas otras imágenes del Jardín de Daniel. Ahí tenemos, este es el bosquecillo donde está enclavada la propiedad de Daniel. Todo eso es de él, todo eso le pertenece. Y casi todo lo he sembrado yo también. Todo eso ha surgido de sus manos y es un lugar y es un refugio también. Allí en el centro de esa propiedad está su casita y allí hay toda la variedad de plantas, de árboles frutales que ustedes se pueden imaginar. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Ahí tenemos la majagua, ¿no es así? Exacto, una majagua maravillosa que me encanta no solo por sus flores, que van del amarillo al rojo, sino también porque esta es variegada y algunas hojas se dan completamente blancas. Esa foto es de Navarrete, por cierto. Sí. La siguiente imagen. ¿Y esta? Esta foto la hice yo, este es el tecomante, una de mis enredaderas que por supuesto, ya ahí lo ven, da unas puchas de flores. Ahí tú tienes plantas de muchísimos países, que además estás encargado de buscarlas y de adquirirlas. Sí, por correo se consiguen maravillas. Y aquí tiene otra de las muestras, donde además Daniel... Eso fue el año pasado que tuve una cantidad de mangos enorme. Ahí el jardín de Daniel, el de verdad, le permite manifestar su generosidad con los amigos. No hay nada más delicioso que la gente te pregunta, bueno, ¿y los mangos este año? Y sin contar los que hacen cola para las guanábanas, que son muy pocas. Bueno, que tienen muy buenas variedades de mango, ¿no es así? Sí, tengo 3 variedades. Este de la foto es el Jade, y que es uno de los que mejor se da acá. Ya. Pero mi favorito es el Valencia. Por cierto, en esta columna que tenías en el Nuevo Herald durante 12 años, el Jardín de Daniel, me has contado que recibías cientos de cartas, de mensajes. Cuéntame, ¿cuáles eran los...? Mandaban muchas, me hacían muchas preguntas, incluso yo publicaba algunas de las preguntas porque la respuesta les servía a todos los lectores. No se publicaban todas porque no había espacio, pero sí se publicaban las más interesantes. ¿Cuáles eran los temas que más llamaban la atención? Bueno, por ejemplo, la gardenia, que aquí es un poco difícil, sobre todo si uno no se fija, la gardenia aquí, para que se dé bien, tiene que ser injertada. Y yo he sembrado 3 en casa y ninguna se me ha dado. Se pone, sino, además, si usted la compra... Pero Home Depot no lo aclara. No, y si usted la compra en un centro de jardinería así tan grande como ese, pues posiblemente no. Yo aconsejo que vayan a viveros, sobre todo en la zona de Homestead, donde se venden plantas más aclimatadas, claro, y entonces y algunas que se sabe que para que se mantenga bien la gardenia tiene que estar injertada. Tuviste en casa la mía que está más alta que una casa. Claro, cuéntame de otros temas que llamaban la atención. También, por ejemplo, los helechos. Recuerdo un señor una vez que dijo, me dice, tengo un helecho y que a pesar de que lo riego todos los días se me está secando. Y le dije, no se le está secando, se le está pudriendo. Y hay personas que no se dan cuenta de que cada planta tiene un régimen. Hay plantas que sí les gusta o pueden tolerar agua todos los días, depende de la cantidad. ¿Alguna vez te preguntaron hay otras que no? Acerca de las personas que se dice que tienen buena mano para
que se le dan las cosas porque tiene buena mano. ¿Tú crees en eso? No, yo creo que eso es una superstición o como se dice en inglés, una urban legend. Esto es una leyenda urbana. Lo que sucede no es que uno tenga buena mano o como dicen en inglés el green thumb, es que muchas personas siembran la planta, por ejemplo, la acaban de traer y la abonan. Como usted si la acaba de comprar, ya eso viene con un abono, tiene que esperar por lo menos un mes, 2 meses. Además, ver si le va a gustar a la planta donde usted la quiere poner, porque a lo mejor tiene demasiado sol, poco, y entonces no, o sea, no se detienen a pensar y usan la planta como si fuera un mueble, y no es una cosa viva. Es una cosa que hay que tener en cuenta sus requisitos. Bueno, yo he tenido el privilegio de visitar tu jardín, tu pequeña finca, tu pequeña quinta, esa esquina que es toda tu posesión allí en el Southwest de Miami. Y bueno, ya disfruté de ese paseo por entre esas. Y yo la visita de usted. Muchas gracias. Ahora, para beneficio de los televidentes, ¿cuáles son las cosas buenas que nos traen las plantas cuando las tenemos en casa, bien sea dentro del hogar, en el portal, en el patio, en el jardín? ¿Cuáles son los beneficios de las plantas? Son innumerables, sobre eso se han escrito bibliotecas de libros, porque tienen la utilidad más inmediata de, bueno, aquellas que producen algo comestible. Yo incluso tengo plantas que las como en ensalada. Ya. Y también, por ejemplo, es muy fácil aquí tener ajíes. Tomates no los recomiendo, es muy complicado, pero los ajíes se dan muy fáciles y por supuesto los frutales. Esa es una. Esa es la parte utilitaria, digamos, ¿no? Más utilitaria. Bueno, pero también no, es un arte. Viene muy bien. Porque claro. además, por ejemplo, a mí me encanta con los mangos que caen verdes, pues hago chutney. Claro. Y entonces está el aspecto estético, visual. Ya. Hay plantas que algunas son bonitas en sí, por la hoja, etcétera, pero otras cuando florecen. También se sabe que los árboles y todas las plantas en sí producen oxígeno. Y además se ha descubierto que producen ciertas vibraciones y cosas que nos hacen sentir mejor debajo de un árbol que en cualquier otro lugar prácticamente. Y la propia labor de jardinería. Sí, no me refiero al jardinero que viene todos los meses a tu casa a cortarte la hierba y a podar ciertas plantas, sino la labor de jardinería donde tú y yo, los televidentes, se embarran las manos de tierra, siembran la semilla o siembran la planta directamente. Desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es el beneficio de eso? Bueno, hay budistas que dicen que la jardinería es una meditación en movimiento. Qué bien eso. Y indudablemente uno está, hay una actitud, en primer lugar, creadora, pero también de comunicación con la creación. ¿Ya? Y se ha descubierto científicamente, por ejemplo, esto es muy interesante, que las células de las plantas siguen al crecer la misma fórmula matemática de las neuronas. Y el otro día, viendo un documental sobre el África, me llamó la atención porque había un árbol seco y contra el ocaso la silueta del árbol recortado sobre el ocaso se veía como las neuronas, o sea, una parte de arriba de la neurona, y lógicamente la que no vemos, que va a la tierra, es una extensión similar de raíces, el sistema radicular y el sistema de ramas, teniendo el tronco como el centro de la neurona, en realidad que es casi una reproducción exacta de las neuronas, y resulta que usan la misma fórmula matemática. Yo soy de los que les habla a las plantas. ¿Ah, sí? Por favor, cuéntame tu experiencia en esa comunicación. La más reciente es que yo tengo una yaca, o jackfruit le dicen en inglés, que siempre da las frutas por allá arriba y algunas pueden pesar hasta 60 libras. Entonces, cosecharlas es un problema. A veces hasta se me echan a perder y se caen ya demasiado maduras, porque tiene que ser con ayuda de uno de mis vecinos, encaramarse en la escalera, es todo un proceso. Y entonces le dije, bueno, chica, porque yo he visto que... Por ejemplo, ¿le dijiste o la regañaste a la planta? No, conversamos.
Y yo he visto que en el Fairchild han, no sé, entrenado la planta de manera que echa esas frutas monstruosas, las echa al nivel de la tierra prácticamente, donde es más fácil manipularlas, ¿no? Sí. Y entonces podrás creer que está echando ahora una rama y una fruta a la altura de la mano. Ya. Después de 20 y pico de años echándolas allá arriba, como para que nada más que la comieran los pájaros. Sí, tú eres del criterio de que las plantas también tienen cierta inteligencia, tienen... Yo he tenido muchas experiencias, sí, yo creo que ellas, aquí la señora que tenía The Orchid Jungle, tenía un programa en televisión maravilloso y ella decía que las orquídeas eran humanas. Y en ciertas formas, por lo menos han dado muestra de una gran inteligencia, porque durante la locura del siglo XIX de ir a la selva a cazar plantas, sobre todo orquídeas, perdimos como 60.000 especies. Pero ellas con su belleza han seducido al ser humano y ahora nosotros las reproducimos incluso de una forma tecnológicamente tan avanzada que las orquídeas que antes valían cientos de dólares, usted la compra por unos pocos dólares. Así es. El programa que hicimos tiempo atrás acerca de la inteligencia de las plantas, de la inteligencia vegetal en sentido general, ha tenido mucha aceptación. Recibí muchas llamadas, mensajes de televidentes, porque es algo novedoso y además que es objeto de polémica, ¿no es así? Yo creo que sí, pero yo he tenido experiencias tremendas en ese sentido, sobre todo las del llamado mal de ojo, ¿no? Ya. Que pues, yo recuerdo que yo di una fiesta, yo tenía un romero enorme, que cuando yo lo regaba con la manguera, el olor al romero era increíble. Y entonces di una pequeña reunión, y todo el mundo me lo dio el romero. Al otro día estaba como si lo hubieran quemado. Ya. Claro, efectos del mal de ojo. Es posible, las plantas reciben posiblemente, esto ya es una especulación en el vacío, reciben la vibración negativa de aquella persona que te envidia, que a él no o a ella no se le da el romero, pero a ti se te da de este alto, y entonces eso... Quizás nos pasó a nosotros también con el flamboyán que tuvimos frente a la casa, que estaba muy bello y bueno, finalmente se secó. Qué pena. Daniel, además de escritor, ha sido profesor de literatura y eres un lector, digamos, impetuoso, compulsivo y selectivo. Vamos a hablar de la relación de amor entre las plantas, la jardinería y la literatura. Primero, empecemos por los grandes escritores que compartían la afición por la escritura con la jardinería. Empecemos por Goethe, por ejemplo. Tenemos una imagen de Goethe. Gracias. Bueno, él hizo muchos experimentos con las plantas y en su poesía se encuentra, bueno, en realidad esto viene, aunque ya Voltaire había dicho que cierre el Cándido diciendo que había que cultivar nuestro jardincito, que se puede leer de muchas formas. En el siglo XIX se produce toda una fiebre. Goethe es del 18, pero es un precursor del romanticismo. Y vemos que eso que ya en el 18 estaba ahí la semilla, en el 19 se convierte en una pasión, sobre todo en Inglaterra. Incluso un dato curioso es el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo, creo que era, el que se casa con Victoria, la reina Victoria, y la era victoriana es en el momento en que las plantas entran a las casas. Ya. Y muchos escritores, te acordarás, por ejemplo, en La Piedra Lunar, Wilkie Collins pone que cuando el detective que está haciendo toda la investigación y qué sé yo, él cultivaba rosas. Ya. Y eso después lo vamos a encontrar mucho en Agatha Christie, y prácticamente Inglaterra, una de las cosas que la caracteriza es la presencia del jardín y quizás de Inglaterra es el país que más sí, es un deporte nacional. Claro, sí. Todo el mundo tienen un pedacito y ahí hay que tener un rosal, un geranio. Francia también, quizás Italia, ni España, ni Estados Unidos, aunque eso está cambiando últimamente muchísimo. Sí, ha cambiado ¿no? mucho, ha cambiado mucho.
pero no, eso se dio incluso hasta en países, por ejemplo, Louis Leotre, que es el que diseña Versalles y después La Granja en España, también diseñó un jardín en Estocolmo, en Rusia. Aquí tenemos este libro, no sé si puedan poner, La historia de los jardines, y, y sí, hay toda una variedad de estilos de jardín, el estilo británico, el francés, el chino, el japonés, el árabe, en fin. Ahora, hay otros escritores, por ejemplo, está Garcilaso de la Vega, está Lope de Vega. Vamos a ver una imagen ahí de Lope de Vega. López es muy curioso porque él incluso estaba muy contento, muy orgulloso de la última casa en la que él vive sus últimos 25 años en Madrid. Que él todos los días escribía muchísimo. Ya sabemos que él escribió una comedia en 2 o 3 días, pero todas las mañanas él se ocupaba de su jardín, de sus naranjos, su huerto más bien, y escribió mucho sobre su huerto, y ahí quedan incluso comentarios en las cartas, comentarios de gente que lo conoció, que se levantaba temprano y lo vemos, porque por ejemplo en las rimas de la creación del mundo, yo recuerdo que él hace un listado enorme de árboles, que la mitad ni yo mismo sé, bueno, era el nombre de aquella época. Y después que termina con el listado de árboles, entra con un listado de flores, y todo eso en verso. Y también otros escritores, está Juan Ramón Jiménez, está Virginia Woolf. Ahora, Rabindranath Tagore, escritores jardineros, como este que han mencionado. Ahora, últimamente se ha desatado una fiebre, ¿no? Esta conciencia verde o conciencia ecológica, y esto ha motivado que surjan cientos de novelas, libros de poesía, tratados sobre botánica, de hierbas medicinales, etc. Dame una opinión sobre esto. No, yo estoy muy contento porque es que las plantas son la base de todo. Desde el punto de vista de la alimentación incluso, pero se está demostrado, fíjate que ahora los médicos, ahora no, ya hace como sus buenas décadas, se visten de verde en vez de blanco, como en los años 50, porque el verde a nosotros nos hace falta. Incluso las personas, las vacaciones muy a menudo las están haciendo ahora en pueblitos perdidos, en lugares montañosos. ¿Por qué? Porque necesitamos ese contacto con la naturaleza. Ya, aquí uno de los libros, en este caso una novela de Richard Powers, El clamor de los bosques. La empecé a leer, no sé si la termine, no me está convenciendo mucho, pero veremos. Este es otro libro de tu biblioteca, otro libro. Esa es una biografía de un escritor y dramaturgo que además se dedicaba a cazar plantas. Ya, y aquí tenía esta otra sobre los cazadores de plantas también. 200 años de grandes expedicionarios. Este señor escritor y dramaturgo que se llama Reginald Ferrer muere incluso en el Himalaya, en las estribaciones del Himalaya, creo que de malaria o algo así, algún tipo de enfermedad de esas que se producen por los contrastes violentos de clima. Y él logró, hay muchas plantas que tienen su nombre porque él fue el que la descubrió. Y además incorporó, él fue el que introdujo las alpinias, digamos los jardines hechos en roca con plantas de los Alpes, por eso se la llama alpinia. Y él fue el que trajo, digamos, esa moda, ese estilo, y lo que es el jardín de rocas, que aquí por supuesto nosotros lo podemos hacer también, pero por ejemplo con algunos helechos que lo que necesitan en vez de la tierra es las rocas, las rocas de coral. Daniel, ya en los minutos finales del programa, una pregunta que siempre me he estado haciendo en estos últimos años. En Miami te encuentras jardines muy bonitos, muy bien cuidados y muy bien diseñados además. Quizás sean estos donde se tiene a un jardinero asalariado que viene quizás toda la semana, etcétera, y lo tienen bien listo para exhibición, digamos. Sin embargo,
no hay jardines con flores. ¿A qué se debe? No sé, en realidad, quizás por un problema de que las flores tienen una duración efímera. Y puede haber algo hasta subconsciente, nos recuerda a la muerte, que acuérdate de lo que decía Góngora, aprender de flores de pino, como es que dice al final, que ayer maravilla fui y hoy sombra de mí no soy. Entonces eso puede ser algo subconsciente, puede ser también algo que el diseño se hace en base a las cosas que están permanentes. Ya. Porque hay plantas que florecen de día y otras florecen de noche. Déjame adelantarte una hipótesis. A mí me parece que se debe a que los jardines, en general, estos que son de matojos o de plantas ornamentales, algunas de ellas bien costosas, no requieren una atención como la flor. La flor, como tú dices, tiene una caducidad, puede ser que unos días, a no ser que tengas las cinias que yo tengo plantadas en mi jardín. O las orquídeas, hay orquídeas que están 3, 4, o begonias. Por ejemplo, la Christmas Candy que yo te enseñé el otro día, está en flor, la que yo tengo desde diciembre y estamos en junio. Es decir, las flores, es decir, tener el jardín con flores exige un compromiso de la persona que es dueña del jardín, cosa que no tienen. No estoy de acuerdo contigo, fíjate, porque yo creo que hay al revés. Por ejemplo, hay helechos que son mucho más delicados que cualquier flor, y el helecho no echa flores. Y que incluso hay personas que hacen el jardín en base a la textura de las plantas, a la invitación a tocarlas, porque hay plantas que tienen la hoja rugosa, hay plantas que tienen la hoja lisa, hay plantas que la hoja en sí, como los crotos, por ejemplo, son colores espectaculares. Y más que ahora se ha experimentado con eso, precisamente porque la flor es efímera y la flor del croto es inconspicua. Usted tiene que, ay, mira, están flores y son así. Sin embargo, las hojas pueden ser espectaculares y requiere un conocimiento. Bueno, bien, pero un conocimiento que a lo mejor trae el jardinero, no el dueño del jardín, no el dueño de la casa. Bueno, en fin. No sé, habría que ir caso por caso. Yo no me atrevería a hacer una tabula rasa. Bien, esto es solamente una hipótesis. Y mi exhortación, digamos, a los televidentes de que siembren flores en sus jardines para que le den colorido al ambiente, a los barrios de Miami. Daniel, solamente me resta darte las gracias por tu presencia acá. Yo te agradezco también, que a mí me encanta conversar contigo. Y sé que este tema te apasiona. A los televidentes también muchas gracias por su atención. Convocarlos para el próximo domingo en Comentando. Hasta pronto.